Me gustaría, antes de entrar en utilizar los proyectos, algunos proyectos como excusa para conversar de temas de arquitectura y del tema que se nos plantea hoy, que es la escala y las escalas y la relación que puede haber entre escala de proyecto, el cliente. Me gustaría hacer hincapié en algunos temitas que me parecen importantes de esta suerte de conversaciones, seminarios que se ha podido dar en torno al trabajo de estos 9 y conmigo 10 colegas. Creo que hay una cierta coincidencia de temas importantes que podrían dar pie a otro conversatorio que tenga como punto central no tanto los proyectos, sino los temas de arquitectura que se están tratando. Creo que hay una coincidencia en una, digamos, creciente posibilidad de alcanzar trabajo en los últimos tiempos, que probablemente es el detonante que hace posible que estas conversaciones se den ahorita. Sin embargo, esa coincidencia de mucho trabajo también creo que está asociada con la poca obra, y aprovecho para de una vez excusarme por no mostrar obra. Creo que la obra es un hecho que no depende desgraciadamente de nosotros, pero que digamos está por encima del proyecto. Y creo que también hay una coincidencia importante en la condición de muchos de nosotros que somos académicos, somos profesores universitarios, y quizás eso permite la posibilidad de abordar el tema del proyecto con una mirada de cierto interés, y creo que, digamos, lo dejo un poco para Enricote y para los posibles críticos de esto, porque yo no me siento en nada capacitado para esas labores. Esa coincidencia de mucho trabajo y desgraciadamente poca obra hace también que todos estos procesos sean muy híbridos. Haya unos equipos de trabajo que se hacen y se deshacen con bastante facilidad en el tiempo. Se crean sociedades. En mi caso, hemos estado asociados con Álvaro Rodríguez de hace varios años haciendo proyectos, con mi propia esposa, y en los últimos trabajos que hemos hecho con el arquitecto Flor Bella Díaz. Y esto genera también unas como características importantes de la relación y de la manera como se aborda el proyecto en el caso particular nuestro. Y en ese sentido me gustaría como precisar algunos de los temas y de las cosas que en lo particular han sido temas recurrentes y que probablemente los pongo antes que las imágenes, en función de hacer esta revisión que confieso que en el fondo exponer los trabajos es desnudarlos y desnudarse uno mismo ante una audiencia. Y los pongo por delante un poco en función también de yo intentar descubrirlos en lo que voy a mostrar, y de que eventualmente puedan surgir preguntas sobre eso o una discusión sobre eso. Voy a tomar unas palabras de Joel Sanz, que pareciera como loco que uno tome palabras de alguien para explicar lo que a uno le interesa, pero lo voy a hacer. Joel Sanz dice: en la arquitectura prefiero la discreción al alarde, lo profano a lo sagrado, lo abierto a lo cerrado. Prefiero la informalidad de una comunicación personal producida por las circunstancias que la relación impersonal a la que obliga la formalidad de un espectáculo. Hay dos temas fundamentalmente que me preocupan y tienen que ver a rasgos gruesos con lo que tiene que ver con el programa, o mejor dicho, con la posible transgresión de esos programas y los tipos habituales, y eso obliga de alguna manera siempre a revisar
esta lista, esta carta al Niño Jesús que los clientes le entregan a uno, y a tratar un poco en el espíritu como lo hacía Kant, o como lo define Kant, de entender ese programa desde el punto de vista no como una lista de requerimientos, sino como un programa arquitectónico de espacios. El lugar por una parte, el programa por una parte y el lugar por el otro, entendiendo el lugar como esas relaciones entre el interior y el exterior de una edificación, la mediación entre la luz y la sombra, entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo colectivo, y entre esa posibilidad de entender el lugar como un contexto mucho más amplio que el físico, entendido desde el punto de vista sociológico, de la idiosincrasia y de las maneras de hacer y de habitar. Y por último, hay un tema que en lo personal me interesa mucho y que también entra en conexión un poco con las ideas de Joel, es la relación entre proyecto y obra y el tema del conocimiento de la materia y de la tectónica. Y la tectónica entendida más que como los revestimientos de un edificio, entendido como el fundamento estructurante y conocedor de la propia materia en la que los edificios se hacen, o con la que los edificios se hacen. Bien, yo voy a mezclar el tema que se nos ha propuesto con otro tema que tenía como en mente abordar, que son los tres ámbitos disciplinares sobre los cuales nos ha tocado trabajar. Por una parte, el proyecto como tal, por otra parte, el concurso en el que hemos sido habitués desde que nos graduamos, y por otra parte, la obra, y la obra entendida desde la supervisión de obras o de la gerencia. En ese sentido, voy a hacer una primera como pasaje rápido por ciertas imágenes que no intentan que ustedes conozcan a detalle los proyectos, sino que, digamos, ilustran un poco lo que ha sido ese recorrido. Desde el punto de vista de los proyectos, me ha tocado entender el proyecto no en la condición limitante de la elaboración de unos documentos necesarios para la comprensión y materialización de un hecho arquitectónico. Y hablo de un hecho arquitectónico porque me molesta un poco pensar en la arquitectura de manera objetual. Es decir, creo que ha habido una tendencia muy fuerte, moderna, de mantener esa condición del objeto ante el hecho arquitectónico en su extensión más amplia. Y esta condición de tener que entender el proyecto como una situación mucho más amplia, en la que están involucrados otros actores, en la que están involucradas varias tareas y responsabilidades que son vitales para que un proyecto pueda llevarse a cabo, y que son vitales además para que la obra, para llegar al objetivo final, que es la obra construida. En ese sentido, me gusta ver el proyecto como una sumatoria de aportes individuales para lograr un fin colectivo. Y por eso se han dado vínculos y conexiones con otros profesionales, y me interesa esa relación y el aporte que se pueda dar dentro de la oficina, tanto con otros profesionales asociados como con estudiantes que hacen pasantías por la oficina. Del concurso, en cambio, yo no sé si se lee mucho ahí, pero he estado pasando unas imágenes de proyecto y ahora unas de concurso, de propuestas de concurso. Del concurso nos interesa la posibilidad de entrar en un universo que difícilmente se tiene en la práctica del encargo. Pienso en el concurso como un gimnasio y un laboratorio al mismo tiempo, donde se puede experimentar, probar, intentar cosas que probablemente desde la práctica restrictiva del proyecto y del proyecto a veces comercial y tal no se puede, pero que además el concurso te permite estar entrenado para cuando un encargo aparezca. Y probablemente no es coincidencia que muchos de nosotros hayamos empezado en el concurso desde hace mucho tiempo, quizás desde que nos graduamos, siguiéndole los pasos a varios profesores nuestros y siguiéndole los pasos más allá a grandes arquitectos como Álvaro Aalto, por ejemplo, que concursó muchísimo. Muchos de sus concursos se hicieron, se construyeron.
son edificios hermosísimos de la modernidad. En nuestro caso hemos participado en 18 y hemos corrido con suerte en solo 5 oportunidades, lo que da un promedio de 278, que no está tan mal. Con uno de ellos hemos logrado llegar a proyecto, y con el mismo hemos llegado a una obra que, digamos, me ha tocado hacer como ciertas investigaciones sobre los concursos en Venezuela, y hay un hecho infeliz, que el concurso primero llega muy pocas veces a la obra, al proyecto, pero además muy escasas veces a la obra. Y en este caso hemos llegado a una obra que, bueno, la vamos a mostrar aunque esté inconclusa, y que suponemos no va a tener se le augura un final que no creo que vaya a ser demasiado feliz. Y de la obra, y aquí hay unas imágenes de quizás el edificio no más importante, sino más grande que hayamos construido. Lo hicimos en asociación con Álvaro Rodríguez, y es un edificio que ganó premio en la última bienal, que no es bienal, sino bienal. Y digamos, nos ha interesado desde este proyecto y desde otras cosas más pequeñas, más modestas que hemos hecho, involucrarnos con el hecho constructivo, ya sea desde las labores de supervisión hasta la posibilidad de hacer ejecución de obra o de hacer la gerencia inclusive de algunas pequeñas obras que no tienen ningún otro interés, no tendrían de alguna manera ningún otro interés. Es decir, uno no se va a ganar un Pritzker con esas pequeñas obras, pero a nosotros nos interesa ese roce necesario con la materia, con los modos de hacer, que paradójicamente no dependen de nosotros, en buena parte, y que en la medida en que se sepa, se descubra y se intuya cómo se ejecutará una labor, probablemente más atinado sea su resultado. Estas pequeñas obras además nos han permitido entrar dentro del universo del detalle, y del detalle en algunos casos inmediato, como en el caso de este pequeño stand que diseñamos y fabricamos, produjimos para la Feria Internacional de Turismo de Caracas. Y el detalle, digamos, no solo el acercamiento al detalle, sino el detalle inmediato, aquel que apenas lo terminas de dibujar está en la mesa del carpintero, del herrero, pero no es que está allí, digamos, como un documento de proyecto intocable, sino que está allí reeditándose a partir de la propia experiencia del artesano. Bien, yo, como no soy para nada original, he hecho lo mismo que ha hecho Iván. He colocado los cuatro proyectos que pienso mostrarles, que son 2 de concurso, 2 de proyecto, y uno es una obra inconclusa, que con esto pretendo hilar un discurso sobre nuestra propia práctica profesional, que tiene que ver con, y que no quisiera entrar como a detallar los proyectos, sino más bien, es decir, no quisiera describir el proyecto como un objeto acabado, sino más bien escudriñar un poco en la cocina de donde fueron hechos, que quizás, y espero que eso pueda dar claves para poder entender el contexto que los ha generado. Ahí están las distintas escalas. Yo a diferencia de como lo ha mostrado Iván, aquí hay una relación de escalas, pero no me interesa mostrarlos por más grande o más pequeño, sino me interesa abordarlos, y así se los propongo que los miremos, por, digamos, las distintas relaciones que ha habido que manejar en términos de este tema de la escala. Bien, el primero de ellos es el edificio, es la sede del edificio del Registro Civil de Chacao, que es un encargo gracias a la invitación de David Guzmán y de María Fernanda Gómez de Llarena, que en ese entonces era la directora de la OLPU de la alcaldía de Chacao, y se nos asigna este proyecto, digamos, este pequeño programa y proyecto dentro de una zona de la ciudad muy importante, que es justamente, digamos, la entrada al casco de Chacao.
digamos, en la recién reformada Plaza del Indio, el del Indio de Chacao, y este proyecto en principio, bueno, allá abajo hay un subtítulo que lo he llamado Entre dos escalas, porque me parece que la situación urbana demanda una respuesta en esos dos sentidos, ¿no? Claro, es una parcela, es una parcela chirriquitica, tiene ni siquiera 400 metros de planta. Y claro, uno se imagina ese lugar y supone, bueno, que necesita como una respuesta de un edificio extremadamente alto. Sin embargo, la misma ordenanza generaba una suerte de edificio muy extraño, ¿no? Pero bueno, este coqueteo entre las dos escalas, entre esa escala de ciudad metropolitana, de la avenida Francisco de Miranda, de las vallas publicitarias, del tema de la luz, y por el otro lado esta escala de ciudad tradicional, de ciudad más digamos, bajita, de una escala más doméstica, más peatonal, nos llevan, digamos, a enfrentarnos al proyecto desde esa óptica. Este es el resultado de lo que sería, si hubiese sido la aplicación de la ordenanza allí, ese cuerpo, digamos, de mezanino envoladizo, que es, digamos, la característica de la avenida Francisco de Miranda, y vista la reforma de la Plaza del Indio y la eliminación de una calle que separaba, digamos, la manzana de la Plaza del Indio, que era la continuidad de esta, que se eliminó al reformar la plaza, se nos ocurrió proponerle a la alcaldía que, digamos, generáramos como una suerte de nuevas variables para la parcela, entendiendo que era la parcela que de alguna manera completaba la reforma de la plaza y que en ese sentido estaba generada como básicamente como un edificio fachada, visto que el edificio prácticamente le entras y ya se te acaba. Entonces, lo que es literal, ¿no? Lo que le propusimos a la alcaldía fue tratar de hacer un edificio que evidentemente no va a llegar a la escala de las grandes construcciones o de, por ejemplo, el edificio que mostraba Juanchi y Eric el otro día, pero que sí trataba más bien de emparejarse con la escala de la ciudad tradicional, tratando de inclusive estirar, digamos, inflar un poco el programa para llegar a buscar esa escala. Esta es la situación de la plaza aún hoy, y esta es la situación que proponíamos, o que proponemos y que esperemos que finalmente se pueda construir. Un edificio que en el fondo termina siendo una escala apropiada para ese sector de la ciudad tradicional, pero que por el otro lado muestra como algún tipo de respuesta a esa condición más de transparencia y de edificio de oficina sobre la avenida Francisco de Miranda. Estas son las plantas, como verán, y lo entenderán perfectamente, no cabe mucha gente. Son plantas bastante reducidas. Se decidió, digamos, organizar los servicios sobre la cara de la ciudad más tradicional y las oficinas sobre el otro costado. En el corte hay una situación, digamos, de acercamiento sobre la plaza con una marquesina, unos pequeños escalones y un vacío que da contra la biblioteca de los libros del registro. Que yo justamente en ese minuto, gracias a una recomendación, empecé a leer un libro de Saramago que narra las vicisitudes de un hombre que trabaja en el registro civil, en un registro civil en Argentina. Al edificio entonces se le da un carácter a esta cosa del registro de los libros, y toda la fachada posterior del edificio, que no es tan posterior, digamos, está limitada como por 5 metros de la fachada principal, termina siendo una suerte de biblioteca donde se expondrían estos volúmenes, que en algunos casos terminan siendo, digamos, reliquias y tienen registros, digamos, desde el año 1800 y algo. El edificio entonces muestra, como les digo, un acercamiento más de transparencia, e inclusive la condición de los aleros está trabajada utilizando
el elemento que conseguimos en el lugar, en esta parcela hay 2 vallas que recientemente se desmontaron, y cuando íbamos al sitio tomábamos fotos de las vallas y nos dábamos cuenta que las vallas tenían una suerte de pequeña pasarela acero grill para hacerle mantenimiento a las vallas. Y dijimos, bueno, utilicemos este mismo recurso como parasol, y es eso, es una alcantarilla, digamos, utilizada como parasol, repetida muchas veces, que esperamos pueda mantener la transparencia del edificio sin la afectación de esa fachada, que es una fachada El bloque más oscuro es el bloque de las escaleras, está pensado como una Santa María que recubre la escalera y permite su ventilación. Son imágenes de la maqueta extraordinaria que hizo Víctor Sánchez y su feliz esposa. Y luego les cuento esto que es un tema que puede ser interesante, porque la alcaldía en algún momento tuvo la oportunidad de comprar las parcelas que estaban detrás de esta. Y claro, para nosotros, wow, buenísimo, el edificio se expande, ¿no? Va a tener un poco más de fondo. Pero bueno, no era el mismo programa, era otro programa. Sin embargo, tratamos entonces de hilar, aunque fuesen 2 programas distintos, suponer que eran 2 programas de la alcaldía, y que 2 edificaciones de la alcaldía, y que podían de alguna manera comunicarse formalmente. Y entonces, digamos, ahí la vocación de la propuesta es más bien forzar o darle fuerza a esa cosa del bandejón de la Francisco de Miranda, para que remate entonces en el edificio que estaba proyectado ya del registro civil. Esto era un precinto de policía, lo enrejado era una cancha, y digamos, se pretendía armar un edificio bastante abierto con la posibilidad de un patio de formación en la parte de la terraza. Desgraciadamente esto no llegó a feliz término, porque los dueños de la parcela eran todos enemigos y no se pudo comprar. Y esta es la imagen del miércoles pasado, el día que se iba a inaugurar, se iban a empezar las obras y no se pudo hacer. Y digamos, en sustitución del cerramiento, que justamente cerraría la plaza porque como se imaginarán, una parcela tan pequeña no tiene espacio ni para batir pega, entonces hay que utilizar la plaza para tal fin, pero no había vallas, sino un Chávez de 7 metros. Pero parece que ya la alcaldía resolvió algo, y creo que el edificio se va a poder empezar antes de final de año. Voy bien, ¿no? ¿Con tiempo? ¿Sí? ¿Cómo lo llevo? Van 10. Le doy, ¿verdad? El caso 2 lo hemos llamado cambio de escala, y tiene que ver con un concurso que hicimos en el 2005, creo, que es un edificio administrativo para una empresa que se llama Fertinitro. Era una sociedad entre PDVSA, Statoil y otra empresa extranjera. Un lugar bastante caliente, pero fascinante. O sea, el complejo de José, con todas estas edificaciones que no son para habitarse, pero que producen un paisaje extraordinario. Y la parcela que o el edificio que había que intervenir era este que está aquí, esta L, ahí está, bueno, esta L, que es un edificio de proyecto americano, o es una suerte de crear ciertos elementos de ese contexto y tratar de llevarlos al espacio que evidentemente se habita, y hacer que esas cajas, que son en las que trabaja la gente como 8 o 10 horas, pues tengan, digamos, recuperen la escala de estas edificaciones. Ese es un collage que hicimos, porque en realidad el edificio terminó siendo la sumatoria de este cuerpo en L con un tambor, y la manera de ir ocupando y rellenando ese tambor, o vaciándolo en su caso, en ciertos casos, con ciertas actividades. Y el producto es esto, ¿no? Es un edificio que construye un cambio de escala en la pieza original, se convierte en un edificio que ahora
digamos, pretende dialogar con esas edificaciones importantes, y al edificio en L entonces se le adosa otra L, se construye un patio interior, se construye un sistema, digamos, de microclima o de hábitat interior del edificio, y se le acompaña con dos patios laterales que terminan siendo los patios de relación con estas grandes edificaciones. Fíjense que para nosotros era importante entender que íbamos a estar al lado de estas edificaciones muy grandes. Entonces el edificio tenía que radicalizarse en ese sentido. No voy a entrar a detallar la planta, pero ahí pueden ver, digamos, la sucesión del patio central y de los dos patios laterales y cómo las oficinas se van organizando allí. Y la expresión del edificio tiene más que ver como un lenguaje, no sé, tradicional de edificio, se convierte más en una suerte de filtro de aire para carro. Y esa era un poco la analogía, o sea, convertirlo casi en un edificio máquina, ¿no? Los autobusitos entraban por allí porque todo el personal entra por autobuses y llegan a este patio donde arriba están las oficinas, al centro está el patio, y estos son los patios laterales que completaban la operación del patio central. Entonces, digamos, se redefine a partir del proyecto un cambio de escala de la edificación existente para acercarla a la escala de los edificios que bueno, que a nosotros nos parecían los buenos, los otros no nos parecían tan buenos. Y bueno, la imagen final, que no convenció al jurado porque no ganamos el concurso, pero que a pesar de no haber ganado el concurso, a veces uno tiene como mucha simpatía por cosas que ha hecho y termina mostrándola quizás con más orgullo que otro que hayas ganado. El tercer trabajo que les voy a mostrar lo hemos llamado las escalas de la idea, o las tres escalas de la idea, o no recuerdo cuál era el nombre que le había querido dar, pero digamos, tiene que ver con la rehabilitación del mercado Cumaná, un mercado de los años 50 del periodo de Medina Angarita, una de las primeras edificaciones de concreto armado construidas en el interior del país, con unos arcos, digamos, una suerte de costillar que produce unos espacios en bóveda interesantísimos, y que para el momento, antes de que se llamara el concurso, se estaba ya demoliendo por obra del alcalde de turno. Y sin embargo, personas del lugar, Philippe Suchard, Roselia Cordero, convencen al alcalde de armar un concurso, convocan al Instituto de Patrimonio Cultural, detienen la demolición de un edificio, que es un edificio en L, y se le había demolido ya un ala, y arman un concurso basado en el rescate de la memoria de esta edificación, más allá de sus valores arquitectónicos y la memoria para la ciudad, y proponen un programa de tipo cultural. Esta imagen que inicia la presentación de este tercer proyecto es la idea del edificio, que se sustenta en la construcción de un patio, la construcción de la sombra a partir de un techo, y hemos llamado este ejemplo las escalas de la idea, porque de alguna manera, desde el concurso, pasando por el proyecto y llegando a la obra, tratamos de que fuese, digamos, un discurso lineal para que la idea pudiese llegar a feliz término. Esta es una lámina que hicimos para una exposición en el Museo Jacobo Borges. Cumaná, la parcela que se nos da está, digamos, al lado del río Manzanares. El concurso se plantea en función de hacer una renovación urbana de unos terrenos que estaban baldíos, donde proponemos, digamos, formalizar vivienda de 4 niveles con comercio abajo, donde proponemos reactivar el borde del río Manzanares, y donde la pieza de alguna manera protagonista es la mancha roja, que no sé, salió roja en aquel entonces no sé.
Y el edificio al frente, que también es un edificio de los años 50, que es el Museo Ayacucho. Por lo tanto, se proponía de alguna manera una plaza como sobre el río, una plaza puente que pudiese comunicar las dos edificaciones. Una imagen de la propuesta de concurso. Y el edificio entonces recupera la L que se mantiene o que no se demuele, y en el espacio que queda vacío se propone una gran cubierta. Una gran cubierta que, digamos, construye un programa distinto al que se había pedido en el concurso. En el concurso se había pedido un edificio, digamos, de carácter cultural, casi un ateneo, y nosotros propusimos más bien dejar estas actividades culturales dentro de la L y proponer en el patio mercado. Es decir, una tipología de mercado que pudiese darle vida a esta edificación en horas de la mañana, en horas del mediodía, y que en horas de la tarde, cuando la edificación o la actividad del mercado ya deja de ser, pues se podía activar la otra mitad. Y por lo tanto el edificio podía tener como la doble jornada laboral, es decir, estar abierto de día a través del mercado y abierto de noche a partir de las otras actividades. Y digamos el motivador de esta idea es este techo, que es un paraguas, y de hecho así llamamos, ese fue el seudónimo del concurso, del proyecto, que era básicamente que una suerte de radiador o de elemento de plenum que trataba de buscar una condición ambiental atractiva allá abajo, que era un poco esta, a partir de un techo que se pensó siempre en policarbonato y metal, y que entraba, digamos, en este diálogo con estas bóvedas donde iban a darse más bien las actividades culturales. Abajo de este techo se planteaba entonces el edificio a otra escala, el edificio más bien contenido dentro del edificio, que eran estos kioscos que permitían la posibilidad de meter la actividad del mercado. Esta fue la maqueta que hicimos para el concurso. Bueno, ganamos, se pasa al proyecto. El proyecto, lo primero que se dice es que, claro, que la cosa de la actividad cultural era muy bonita, pero es que tienen a 200 buhoneros tocándole la puerta de la alcaldía todos los días, y que, bueno, evidentemente hay que olvidarse de la actividad cultural en pro de los buhoneros. Nosotros tratamos de mantener firme la combinación de programas. Lo que hicimos fue, digamos, densificar de alguna manera los kioscos, o no densificarlos, sino reducir el tamaño de ellos para que cupiese efectivamente más vendedores, pero manteniendo de alguna manera el espíritu del edificio que habíamos planteado, que es el siguiente: se centra por la plazoleta que mira hacia el río Manzanares, al norte del plano. Se entra en ese hall de acceso, hay un pequeño auditorio, un infocentro, una sala de exposiciones y una agencia bancaria, y se baja luego a un medio nivel donde está toda la playa del mercado. Playa del mercado que tiene una mezanina en la cual hay terrazas para comer empanadas y eso, y un área de venta en mesón, más bien, una cosa así como de vender, no sé, cositas para el pelo y cosas así. Hay una fuerte insistencia de parte del cliente de eliminar la cubierta, de construir más niveles, de meter más personas, y simplemente optamos por proponerles que ocupásemos el espacio de la ribera del Manzanares, porque en el fondo un buhonero puesto en un edificio y multiplicado por 300 deja de ser buhonero por una parte y deja de ser vendedor ambulante, que yo creo que lo que está mal no es el vendedor ambulante, sino la reglamentación sobre él. Los vendedores ambulantes existen hasta en la Piazza Navona, y tratamos de ser fieles a la idea de hacer esta cubierta, una cubierta que en el tema del proyecto se desarrolla con unos extractores de muy baja velocidad que tienden a tomar el aire caliente que va hacia arriba, y que se propone con una doble capa de policarbonato de manera de generar un plenum que evite la incidencia directa del sol sobre la playa. Y estas son las imágenes que se entregan para el concurso, en el cual evidentemente se densifica esta condición de los kioscos, pero se mantiene esta idea del edificio que
no es una idea que intenta mostrar las vísceras y hacer un alarde de la estructura, sino más bien producir una condición espacial que nos interesaba. Estas son las imágenes de la maqueta que entregamos para el concurso. Y luego se pasa a la obra. Un buen día me llaman a la oficina y me dicen, bueno, estamos instalando los techos ya y tenemos algunas dudas. Y yo, oye, ya vamos por los techos. Total que, bueno, el constructor que estaba quería evidentemente el aval del arquitecto para que le pagaran una evaluación. Efectivamente se la pagaron, pero fue la última que le pagaron, porque después hubo elecciones, cambio de gobierno, el alcalde se lanzó a gobernador, perdió, el alcalde que era de una tolda política pasó a ser de otra tolda política, y evidentemente el tema de los boneros era el más importante y la arquitectura iba a pasar a mejor vida. En todo caso les muestro imágenes del gobierno antes del actual. Estas son las rampas de subida al segundo nivel. O sea, la estructura es una estructura muy sencilla que no queríamos efectivamente hacer alarde de ella, sino más bien hacer una estructura que pudiese prefabricarse muy fácilmente abajo y se guindaba con grúas sobre estas columnas de concreto. Y luego iba a estar revestida por las dos caras, por lo tanto el metal no se iba a ver sino, digamos, a trasluz. Pero en una segunda visita que realizó a Cumaná, me llama el inspector de turno y me dice que bueno, que ellos tienen intenciones de ampliar el edificio y de cubrir la doble altura, que bueno, que si puedo acercarme por allá. Bueno, yo fui, me encontré con el edificio bastante terminado, con las cubiertas terminadas con el policarbonato, pero claro, sin el policarbonato de abajo. Les pregunto, ¿y el policarbonato de abajo? No, pero es que eso es un costo excesivo, 2 policarbonatos, eso no tiene mucho sentido. Digo, bueno, está bien. Y la pinturita azul, ¿por qué? Porque está especificada blanca o gris. No, pero es que eso era muy aburrido. Muy aburrido, entonces decidimos pintarlo de azul marinero. Y así quedó. Y estas son las imágenes de la última visita que hice yendo a Araya con un grupo de estudiantes para Cumaná, y lo vi. Y el edificio está prácticamente listo, pero no está habitado, porque no caben todos los buhoneros. Y porque el alcalde creo que tiene en mente darle la construcción a una empresa que ya le entregó un proyecto de remodelación de la obra. Ok, el último, no se achicopalen. El último proyecto que quiero o que introduzco en este tema de las escalas, que bueno, que ese tema de las escalas entonces en el caso anterior nos interesa en tanto posibilidad de hacer de la idea una idea que en 3 escalas distintas del proyecto y digamos, del ámbito disciplinar logra tener una consecuencia de alguna manera feliz, porque los paraguas los terminaron y están hechos y están más o menos como los pensábamos. El último es un skate park, mal llamado skate park, ahora ya se llama parque de juegos extremos o de deportes extremos, porque en realidad no es un skate park puro, sino que tiene otras actividades. Y este caso lo hemos llamado escala edificio paisaje. En realidad no sabíamos qué nombre darle, es un nombre un poco raro, pero bueno, se nos encomienda a la alcaldía del gobierno juvenil, que tiene un alcalde elegido entre los mejores estudiantes de los colegios de la alcaldía. Ese gobierno juvenil tiene, digamos, en su cartera de proyectos esta idea de hacer un skatepark, un parque de deportes extremos. Y claro, las imágenes que uno siempre echó mano de ellas eran parques como puestos en otros parques, en áreas abiertas. Sin embargo, la condición que se tenía y la parcela que se tenía era una parcela como para quinta, en Altamira, detrás del restaurante Altamar, perdón.
en la avenida Sexta. Por allá arriba hay un edificio de Franco Micucci. Entonces, bueno, echamos mano de la parcela, que es una parcela que es un espacio que la Torre Nuevo Mundo cede a la alcaldía para producir el parque. Y es un parque que está planteado en una superficie de menos de 700 metros cuadrados. Este es el parque, o digamos la parcela. Y el gobierno juvenil nos entrega esta animación, que es la única que tengo y no es tan sofisticada como las de oro, que es lo que nos entrega el gobierno juvenil como el deseo de lo que ellos quieren del parque. Y a mí me pareció fundamental esto y por eso lo traje, porque estaban retratadas de alguna manera todas las necesidades que ellos tenían. Estaba la churubata, las mesitas, la palmera, todo, hasta el patrocinante está, ¿no? Y claro, cuando uno mira esto en esos 700 metros, así como está, tampoco cabía, no caben carros dentro y todo eso. Y claro, por el otro lado, como no somos patineteros, máximo jugamos tenis, era como difícil enfrentarse a este tema desde el punto de vista de la práctica del deporte, porque me intenté una vez coger una patineta y me fue terrible. Entonces, bueno, consultamos con mucha gente, con amigos patineteros, y en ese sentido me excuso si hay algún patinetero aquí y que el edificio no cumpla con las expectativas de ser un edificio bueno para patinar. Pero todas las imágenes que encontrábamos de skatepark eran muy atractivas, pero donde evidentemente la arquitectura no era la protagonista. En el fondo lo que estaba importando eran las piruetas y las posibilidades de hacer cosas dentro de esos parques, ¿no? Y las imágenes que más nos gustaban eran estas suertes de plataformas que quedaban de concreto puestas ahí como en unas áreas verdes, ¿no? Cosa que evidentemente no podíamos hacer en la parcela nuestra. Y luego hay un tema como de técnica, de las cosas como técnicas del skatepark, de las pendientes y tal, que también fue para nosotros muy importante tomar en cuenta. Entonces decidimos tratar de hacer una edificación que cumpliese con el tema del muro de la escalada, con unas oficinas que se requerían y unos sanitarios y una cafetería, y un área de patinaje que en el fondo era el área central, un área para grafiteros que también eran como los otros usuarios del edificio. Y se pensó originalmente, y esta es una imagen de un proyecto anterior al que terminamos haciendo, se pensó en un edificio que tuviese las puertas abiertas, o sea que fuese una suerte de extensión de la acera y donde se podía lograr de alguna manera esta continuidad de la superficie del cemento de la acera hacia el interior de la parcela. Esto se mantuvo así por un largo tiempo, pero llegó un momento que entre las conversaciones con los skaters, los que manejan bicicleta y con la propia alcaldía, hubo como un cambio en esta condición, porque digamos la práctica del deporte extremo exige una reglamentación, y una reglamentación no la puedes hacer si las puertas están perfectamente abiertas. Entonces se apostó más bien por construir un lugar de control en el acceso en la parte más norte del dibujo que ustedes tienen, y tratar de controlar el edificio en un punto de que las personas que lo vayan a usar se identifiquen y entren a, digamos, el área de patinar. ¿Qué nos importaba, digamos, de este tema y del tema de las escalas y de recuperar esta edificación como una edificación que tiene, por una parte, un componente de deporte, pero por otra parte un componente edificado, que las otras, los ejemplos que habíamos visto no tenían? Era tratar de buscar una suerte de continuidad entre las superficies, y eso se buscó a partir de, digamos, fabricar superficies que no necesariamente todas son patinables, pero que
diesen la idea de continuidad de los distintos componentes de la pieza. Entonces se busca de alguna manera que la continuidad del perfil sea favorable para el patinetero y que los edificios se vuelvan en este caso una plegadura más entre las plegaduras que son para el deporte. Ese es el corte como original y este es el corte que quedó definitivo, con las dos edificaciones que albergan bajo su sombra las tres actividades importantes que son sanitarios, oficina, bueno, y la actividad más importante que es la enfermería que está abajo, y el control de acceso. Ese es el paso entre el edificio, un edificio que se plantea como una superficie continua pero perforada de manera como de sugerir una suerte de calado a otra escala, que es esta pequeña edificación, y tiene una pequeña cafetería también. Digamos, y el hermanito pequeño, que es un edificio similar, que nos permitió, digamos, bueno, jugar como con la plástica de estas piezas digamos, de pliegue. El edificio incorporaba entonces otros temas, como por ejemplo las gradas, para que las mamás pudiesen ver cómo los niños se desmadraban en la pista. Y el parque en el fondo está pensado, y por eso le pido excusa a los patineteros estrellas o pro, que digamos que niños como este, pequeños, pudiesen ir a patinar allí, que fuese una cosa como vecinal, que evidentemente habrá que establecer unos horarios para que los patiniteros más intensos puedan patinar y los pequeños puedan hacerlo sin que los grandes se los lleven de por medio. Y el edificio está pensado como entonces una superficie de continuidad que construye un nuevo paisaje dentro de la escala de esta urbanización de quintas. Y esta es la olla principal donde se patina, se puede patinar y al mismo tiempo se pueden hacer actividades distintas que quedan recogidas en esa presentación inicial del gobierno juvenil. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Ahí está, evidentemente, y me repito a mis otros colegas que me han antecedido, este no es trabajo de una persona, a pesar de que a mí me haya tocado la dura tarea de estar aquí. Ahí están los responsables y las personas que han estado involucradas en los distintos proyectos, en la oficina de hoy, y los que han sido colaboradores de siempre. Y quisiera terminar con una imagen de dos proyectos en construcción, quizás dos de los proyectos más difíciles que me ha tocado llevar. Y quisiera de alguna manera dedicarle esta charla a mis hijos, Mateo y Lorenzo, sobre todo a Mateo, que ha expresado su fiel convicción de ser arquitecto y de querer trabajar en la oficina de su papá. Claro, es chiquito y todavía no sabe lo que dice. En todo caso, si se decide por ahí, espero que lo pueda hacer con la misma pasión e interés que nosotros le dedicamos a la profesión. Gracias.